separata, Miguel. Tengo la separata tuya, no sé si es. Digo que es de otro, de la vecina. Ah, ya tengo tu separata. Bueno, perfecto. Sí. Lo que no sé es cómo va esto. Pues ha habido gente, falta gente, pero yo creo que podemos empezar ya. Y que vayan entrando sin ir fondo, ¿no? Que vayan entrando por el fondo, ¿no? Buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto. En primer lugar, en nombre del Colegio Notarial del Madrid, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a la Asociación Española de Derecho Marítimo. Soy Rosario Algora, la vicedecana. Simplemente quiero mandar también unos saludos del decano, que en este momento no puede asistir porque precisamente está siendo la sesión constituyente del Consejo General del Notariado y acaba de ser precisamente designado presidente del Consejo General del Notariado. Es un honor para nosotros recibir a la asociación y espero que de aquí salga pues una relación fructuosa en el futuro y simplemente cedo la palabra al presidente de la asociación. Sí, muchas gracias, Charo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta celebración nuestra de Navidad que todos los años tratamos de mantener. Quiero, evidentemente, en primer lugar, en mi lista de agradecimientos, agradecer al Colegio Notarial, a sus decanos, porque ha habido una transición desde que nos autorizaron a hacerlo hasta que realmente se está produciendo. También, por supuesto, a Fernando Marco, que ha sido una hábil colaborador para poder organizarlo todo. Y por supuesto, la presencia de aquí en este acto de Julio Fuentes. Quiero simplemente referirme a él brevemente porque ya no es el secretario general del Ministerio de Justicia, pero durante toda la etapa que lo ha sido y su etapa anterior como subdirector general de Política Legislativa, pues su ánimo y su empeño por sacar adelante la ley de navegación merece un especial reconocimiento. Ya sabes que estamos muy a gusto contigo y contando contigo en la asociación y esperamos seguir colaborando ahora en tu nueva posición para tratar de temas de mediación y arbitraje. Dicho esto, bueno, creo en deciros que los actos que organiza la Asociación Española de Derecho Marítimo son de distinta entidad. En estos actos navideños solemos centrarnos en actos que tienen un trasfondo más cultural y más de reconocimiento, en contraposición con los seminarios y las jornadas que organizamos sobre temas ya mucho más concretos y específicos. Pensamos que en esta ocasión sería para nosotros un privilegio contar hoy aquí con la presencia de Juan Sánchez Calero para que nos hablara de su padre, Fernando Sánchez Calero, catedrático de Derecho Mercantil, al que todos vosotros conocéis y que desde luego ha sido una pieza clave en los estudios del transporte marítimo en España. Creo que, bueno, yo conocí personalmente a Fernando Sánchez Calero en el año 80 en un curso de especialización en Derecho Marítimo, probablemente lo más parecido que había entonces a lo que ahora se denominan másters, y realmente disfrutamos mucho con sus lecciones magistrales. Era como una sensación, digamos, de felicidad, de disfrutar aprendiendo y tuvo la virtud, pues, de alguna forma de engancharnos con el derecho marítimo. Luego, con el paso de los años, hemos comprendido lo importante que era su impronta, porque realmente no recuerdo disputa en materia de transporte marítimo donde alguna de las partes, o ambas, o incluso la sentencia, no acabe con citas textuales de sus brillantes obras. Y desde luego, para hablarnos de él, nadie mejor que su hijo Juan Sánchez Calero Guilarte, catedrático de Derecho Mercantil también en la Universidad Complutense, tiene un blog estupendo en el que se le puede seguir. Y además socio del despacho Sánchez Calero y asociados a, estudio jurídico Sánchez Calero, ¿no? He tenido también la oportunidad de colaborar con él profesionalmente y ha sido experiencias muy gratificantes. Entonces, ya sin más, os dejo con la palabra de Juan y finalmente cerrará el acto Miguel Almazán en representación del Colegio Notarial para darnos algunas pinceladas sobre la situación actual con el tema de las certificaciones marítimas. Luego ya pasaremos a la celebración y al cóctel. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muy bien, buenas tardes a todos y comprenderán que tengo que comenzar con mi agradecimiento, tan breve como sincero, por la invitación para poder participar hoy en este acto navideño
de la Asociación Española de Derecho Marítimo, con un recuerdo a la figura de Fernando Sánchez Calero y a su vinculación con el derecho marítimo. Es, además, muy grato disfrutar de esta oportunidad y hacerlo gozando de la hospitalidad del Colegio Notarial, que es una institución y un lugar en el que la vida de mi padre le deparó tantos buenos momentos en compañía de tan buenos amigos como tuvo entre el cuerpo notarial. Hace ahora 2 años, en diciembre de 2014, y en un acto promovido por el profesor Luis Cazorla Prieto, tuve la fortuna de hacer una evocación de la figura de Fernando Sánchez Calero en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. El presidente de nuestra asociación, de la que yo también soy asociado, Eduardo Albors, me recordó aquel acto cuando me trasladó la invitación para la intervención que hoy estoy desplegando ante todos ustedes. Entonces, en aquella ocasión y hoy en esta, pensé que al margen de la significación como jurista, el recuerdo de nuestro padre ha estado animado por el afecto que cultivó entre tantos amigos dispuestos a permitir que ocasiones como esta se repitan y sirvan para la evocación de su figura. Gracias por ello, en nombre de toda nuestra familia, a la asociación y al Colegio Notarial también. De acuerdo con la amable propuesta del presidente Albors y de su junta directiva, me van a permitir que inicie el recuerdo de Fernando Sánchez Calero y de su relación con el derecho marítimo por sus publicaciones principales en relación con esa materia y que posteriormente haga una mención a su vinculación con la asociación. Cualquiera de las dos referencias pondrá de manifiesto una nota común. Su relación con el derecho marítimo le acompañó durante toda su vida como jurista. El desarrollo de mi intervención confío que les permita comprobar que no hay exageración alguna en esa afirmación. Encontraremos referencias bibliográficas maritimistas en sus iniciales pasos como joven profesor universitario o en lo que fueron sus últimos trabajos como maestro ya consagrado. La asociación también estuvo presente en muchos momentos de su vida y de su reconocimiento, como demuestra, entre otros, el acto de hoy. Esa relación nos llevará a un recorrido que se prolongó durante más de 50 años, un periodo largo que espero ser capaz de exponer sin agotar su paciencia y, sobre todo, pidiendo disculpas anticipadas porque, como suele suceder cuando uno tiene que llevar a cabo intervenciones sobre este tipo de materias, corre el riesgo de incurrir en omisiones injustas, que en aras de la brevedad, anuncio ya que se van a producir. Intentaré también no repetir algunas ideas que he expuesto en ocasiones anteriores en las que tuve, como he dicho, la fortuna de referirme a la figura de Fernando Sánchez Calero. Por eso voy a recomendar ya de inicio sencillamente la lectura de algunas contribuciones escritas que de alguna manera coinciden con el tema que voy a abordar. Como puedo citar, en primer lugar, el artículo que, dedicado a la actuación como maritimista de Fernando Sánchez Calero, redactó la profesora Carmen Alonso en el libro que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense le dedicó con esa condición de maestro complutense. Y también debo remitirles a un recuerdo escrito que publicó en su momento también el profesor Ignacio Arroyo, en su momento presidente también de la asociación. En la dedicación al derecho marítimo de Fernando Sánchez Calero se observarán las mismas motivaciones que caracterizaron toda su actividad profesional. Se dedicó al derecho marítimo con la misma curiosidad, con la misma tenacidad, con la misma ilusión con la que lo hizo con otros sectores de la legislación mercantil. Cabe presumir que la atención hacia el régimen de la navegación marítima se debió a razones varias. El incentivo que para él supusieron siempre las aportaciones de otros juristas en ese campo, la invitación a estudiar los procesos de armonización internacional o, en fin, algunos asuntos marítimos que, como ha dicho Eduardo Albors, se topó a lo largo de su actividad profesional como abogado, comenzando ya en la inicial experiencia desde la plaza bilbaína. Él consideró en todo momento al derecho marítimo como una preocupación permanente en su labor como jurista. Lo hizo partiendo de las cuestiones fundamentales de la disciplina. Escribió varias veces sobre la noción, sobre el concepto del derecho marítimo, pero también sobre su relación con el derecho mercantil. Una relación sobre la que volvió en un artículo publicado en el año 2012, donde expresaba su preocupación por algo que yo creo que sigue teniendo vigencia, que es la adecuada inserción del estudio del derecho marítimo en los actuales planes de estudio de las facultades de Derecho. Manifestaba entonces su inquietud por una delimitación adecuada del derecho marítimo que fuera útil para los juristas y útil para la sociedad.
Para ello, decía que debían tenerse en cuenta las tendencias que expresaban los nuevos hechos, que superaban de forma absoluta los conceptos principales sobre los que se apoyaba el régimen decimonónico de la navegación marítima en el Código de Comercio, pero sin ignorar, decía, la experiencia jurídica que nos ofrece la aplicación de las normas antiguas para ser sustituidas por otras nuevas que en gran medida han de ser un perfeccionamiento de aquellas. Como he dicho, se dedicó al derecho marítimo porque encontró en el estudio de las contribuciones de sus maestros y sus compañeros un primer y decisivo incentivo. Estoy seguro de que el recordatorio a todos esos maestros y compañeros sería una exigencia de nuestro padre, que tuvo, como es notorio, entre sus colegas a sus mejores amigos. Durante toda su vida se sintió orgulloso de ser reconocido como mercantilista por formar parte de una escuela y por poder de esa forma continuar la labor de los maestros a los que tanto admiró. Fue un discípulo que reivindicó siempre a sus maestros y un maestro aún más satisfecho de sus discípulos. Al abordar el derecho marítimo nunca ignoraba lo aprendido en las obras específicas de los maestros del derecho mercantil del siglo XX, al igual que siempre tuvo presentes las contribuciones de tantos compañeros que con él compartieron el interés por vivir el derecho marítimo como una forma de avanzar también en la perfección del derecho mercantil. Como he indicado antes, la prueba más sencilla y expresiva de esa atención al derecho marítimo durante un periodo tan largo la encontramos en la revisión de su obra escrita. La referencia que voy a hacer a ella tiene que ver no tanto con el contenido de cada una de sus publicaciones, sino con la propia personalidad del recordado. La más notoria de las referencias a esa obra bibliográfica la ha hecho Eduardo Albors cuando ha evocado sus trabajos en materia de transporte marítimo de mercancías. Debo decir que en el año 1957 publicó su primer libro titulado El contrato de transporte marítimo de mercancías. Fue uno de los principales resultados de su estancia en Roma, en el Instituto Jurídico Español. Recordaba, en la introducción de ese libro, que lo redactó principalmente en la biblioteca de Unidroit en Roma, aprovechando sus trabajos sobre la unificación del derecho marítimo. En el año 2010, más de medio siglo después, vio la luz la segunda y última edición de la obra que había supuesto una revisión completa de aquella inicial monografía. El paso del tiempo, 1957 a 2010, no había alejado su interés por un mismo tema. Quizás fuera más correcto decir que el paso del tiempo reforzó ese interés, aunque atenderlo no resultara sencillo, pues la experiencia demuestra lo arduo que puede resultar adaptar una investigación jurídica ya publicada a los nuevos hechos y a los cambios normativos, sobre todo cuando estos últimos presentan o tienen un notable alcance, como sucedía. A partir de esas fechas, quiero detenerme en dos aspectos de ese proceso sostenido de publicación que ilustraban la personalidad de Fernando Sánchez Calero. Su interés por la materia nacía del seguimiento de la influencia que en el régimen del contrato de transporte marítimo tenía el movimiento unificador y, ante todo, su constante preocupación por que el aprovechamiento de ese impulso contribuyera a la modernización del ordenamiento marítimo español. El primer libro redactado y publicado en Roma lo motivaba el estudio de la ley de 22 de diciembre de 1949 que introdujo las normas del Convenio de Bruselas de 1924. En la solapa de esa primera aportación sobre transporte marítimo se destacaba que en pocas materias mercantiles podría apreciarse mayor urgencia en la unificación jurídica que en la del régimen de un transporte internacional como es el marítimo. A partir de ahí, a cada nuevo paso que se fue produciendo en el ámbito internacional en relación con ese contrato, respondió con un esfuerzo que, lejos de verse atenuado por el paso del tiempo, se incrementaba ante la dificultad de la tarea. 40 años después, cuando publicó en el año 2000 la segunda versión del libro dedicado al contrato de transporte marítimo de mercancías, de nuevo dejó una explicación en la nota preliminar de los motivos para hacerlo. Comenzó citando a su buen amigo y compañero el profesor Alberto Berkovich como mediador en esa publicación, para terminar aclarando que la principal razón para retomar con una nueva monografía al estudio del transporte internacional marítimo había sido comprobar que la aprobación de las reglas de Hamburgo no había impedido mantener la vigencia de las reglas de la ley Bisbee. Esa circunstancia, decía, le animó a escribir ese libro, impulsado en buena medida por las amables frases de unos compañeros hacia mi antigua monografía, y estoy aquí seguro de que él evocaría el efecto tremendo de la vanidad senil, y a sus alientos de esos mismos compañeros para que hiciera una nueva versión de la misma, con vistas al futuro cambio que se avecina. Y seguía diciendo en el prólogo: lo que he hecho, si bien he de reconocer que no me ha resultado fácil, aunque no he de ser yo quien ha de juzgar
si ha merecido la pena el esfuerzo realizado. Tampoco debo ser yo quien ahora se adentre en el valor de esa monografía, pero sí quien comparta con todos ustedes mi condición de testigo privilegiado de ese esfuerzo, de un hacer que no le fue sencillo en absoluto. Elaborar ese libro le exigió una dedicación más exigente que la que aplicó a tantas otras de sus obras. Añadiré que esa dedicación renovada al derecho marítimo le llevó a aparcar su atención por la revisión de otras obras cuya acogida ya en aquellos años le estaba suponiendo una notable satisfacción. La técnica de trabajo de Fernando Sánchez Calero era sencilla y consistía en aplicar, en cuanto intentaba, una vocación y una fuerza de voluntad que le acompañaron toda su vida, de manera que a la culminación de lo que había comenzado dedicaba todo su tiempo. Pues bien, la única ocasión en la que recuerdo haberle escuchado repetidos lamentos sobre lo difícil que estaba resultando terminar un libro fue en la elaboración de esa segunda versión de su contrato de transporte marítimo. Confirmando que el hombre es especialista en tropezar en la misma piedra y que a ese error no escapan ni los mejores, los recuerdos de ese especial esfuerzo debieron desvanecerse, puesto que, como todos conocen, en el año 2010 publicó una nueva edición de este segundo libro, que suponía, de hecho, casi duplicar la extensión de la primera. Un libro en el que se situaba entre los recuerdos hacia el pasado y el futuro de nuestro derecho marítimo, como lo prueba que en el prólogo comenzara criticando que el contrato de transporte de cabotaje continuara regido por las normas de nuestro Código de Comercio, sin que tuviera efecto alguno, que hace cerca de 50 años, decía en 2010, la Asociación Española de Derecho Marítimo solicitase al gobierno de entonces la sumisión al mismo régimen, y continuaba citando también allí la esperanza de que la situación se corrigiera con el entonces proyecto de Ley General de Navegación Marítima. El continuado interés por el derecho marítimo se expresó en otras muchas publicaciones que, descuiden, voy simplemente a mencionar de una forma mínima. Es obligado que comience citando la traducción y notas que hizo de un libro sobre derecho marítimo de Chorley y Giles, proyecto que culminó en sus primeros años como catedrático en Bilbao y que justificaba entonces, en el año 1962, por la decisiva y hasta podríamos decir que excesiva, decía, influencia del derecho marítimo inglés por vía de los convenios internacionales. Una influencia que le había animado a esa excepcional labor de traductor de un libro del que destacaba como característica elogiable que ofrecía una visión de conjunto del derecho marítimo con tal claridad, precisión y espíritu crítico que nos ha parecido podía ser útil, de nuevo su preocupación por la utilidad, el ofrecer una versión española de ella. En años posteriores siguió publicando distintas contribuciones en revistas generales y especializadas, de lo que destacaré sobre todo el hecho de que lo hiciera en varias ocasiones en el boletín de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Artículos que oscilaban entre cuestiones de actualidad normativa y otras de mayor calado, como resultaron ser sus reflexiones sobre la propia noción del derecho marítimo. Una última referencia bibliográfica la reclama su interés por el seguro marítimo, sobre todo porque uno de los aspectos en que se tradujo su paso como presidente de la asociación fue el impulso de un anteproyecto de ley de seguro marítimo que finalmente pasó a estudio de la Comisión General de Codificación. He encontrado referencias detalladas a ese trabajo en una carta que Fernando Sánchez Calero remitió el 21 de octubre de 1987 a su amigo y compañero, el profesor Aurelio Menéndez, entonces presidente de la sección de Derecho Mercantil de dicha comisión. A la carta adjuntaba un nuevo texto del anteproyecto de ley de contrato de seguro marítimo que el profesor Menéndez le había encomendado, y allí recordaba las distintas iniciativas desarrolladas en esa materia, también de nuevo desde el seno de la propia asociación. Esos trabajos prelegislativos y su conocida e intensa dedicación a la práctica y estudio del derecho de seguros explican que el seguro marítimo apareciera en la que cabe considerar su última publicación. Se trata del artículo aparecido en la revista Derecho Mercantil en el año 2015, un artículo que tuvo su origen en la implicación de algunos de sus más queridos discípulos en el estudio del derecho marítimo, porque el artículo nace, según se explica su coautor, el profesor Alberto Tapia, de la ponencia que Fernando Sánchez Calero y Alberto Tapia presentaron en el Congreso de Derecho Marítimo que organizó el profesor José Luis García Pita en La Coruña en el mes de mayo de 2011, el mes en que falleció Fernando Sánchez Calero. Las fechas coincidentes ilustran la vinculación
de Fernando Sánchez Calero y el derecho marítimo. Esas últimas páginas que llevaban su firma vieron en la publicación de aquel congreso en el año 2012 la luz 55 años después de la publicación de su primera obra dedicada al derecho marítimo. Paso, con la brevedad que todos esperarán, a referirme a la vinculación de Fernando Sánchez Calero con la asociación. Su biografía, desde el punto de vista maritimista, tiene en esa vinculación una de las expresiones más constantes y significativas. Son varias las contribuciones que se han dedicado a la historia de la asociación, que incluyen referencias a la figura de Fernando Sánchez Calero y, además, son contribuciones redactadas con sumo detalle, con lo cual remito a los interesados a su consulta y me queda nada más referirme a algunos hechos que me parecen especialmente significativos de la importancia que tuvo en la vida de Fernando Sánchez Calero esa relación. La labor del jurista, de cualquier jurista, encuentra en la relación y el encuentro con quienes comparten el interés por una concreta materia un incentivo imprescindible. Las aportaciones de los demás, coincidentes o discrepantes, mejoran siempre las propias. Fernando Sánchez Calero vivió el derecho marítimo como una forma de relacionarse con tantos colegas en la academia o en la abogacía. Lo hizo sobre todo a través de su pertenencia a la asociación, en coincidencia con tantos y por él respetados juristas de variada procedencia. Esa militancia no fue puramente formal. Fernando Sánchez Calero acreditó en la Asociación Española de Derecho Marítimo, al igual que hizo en otros foros similares, que su implicación no se agotaba en el mero estar, sino en hacer lo necesario para contribuir al logro de los fines de la asociación. No he conseguido determinar el momento al que se remonta su condición como asociado, pero sí puedo poner aquí de manifiesto cómo nos incentivaba a todos para que nos incorporáramos a la asociación y a sus actividades. Y quiero aprovechar su recuerdo para participar también y trasladar a todos ese incentivo. Al igual que sucedió con otros ámbitos del derecho mercantil, demostró con su conducta y compromiso que la participación en las actividades de la asociación era una forma de luchar por la mejora de nuestro ordenamiento, como ya he indicado antes. Hizo lo mismo que había visto hacer a sus maestros y consideró que no hay mejor enseñanza que la que nace del ejemplo del interés y del esfuerzo aplicado para el éxito de esas actividades asociativas. Ocupó la presidencia de la asociación entre 1976 y 1979. Puedo afirmar que recibió la designación con especial ilusión y en coincidencia con nuestro traslado familiar de Bilbao a Madrid. La mañana en que terminaban de descargar los camiones de la mudanza, los muebles en la que sería nuestra primera casa madrileña, Fernando Sánchez Calero se excusó con su esposa, con nuestra madre. Lo siento, no puedo quedarme a ayudar porque debo asistir a una reunión de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Me van a designar presidente. Al margen de eludir la siempre difícil tarea de desembarcar en una nueva residencia, encontramos en el testimonio escrito que citaba antes del profesor Arroyo una indicación de dos motivos principales que animaron a Fernando Sánchez Calero a aceptar la presidencia. Decía Arroyo, el primero fue seguir los pasos de su maestro, don Joaquín, al que siempre recordaba como un ser superior. Supongo que lo de ser superior es más cosecha del profesor Arroyo que de don Fernando. El segundo motivo, decía el profesor Arroyo, era impulsar la reforma de la legislación marítima española. No hay lugar a la duda sobre los motivos citados. Por don Joaquín Garrigues, con quien compartía entonces una convivencia diaria en el despacho, nuestro padre sintió una conocida y absoluta devoción. Sustituir a Garrigues en la presidencia de la asociación significó un honor y una responsabilidad. En cuanto a su compromiso y pasión por la calidad de nuestra legislación mercantil, son muchos los hechos, algunos ya los he citado, que la ilustran. Sin perjuicio de ello, me permitiré expresar mi convicción acerca de que Fernando Sánchez Calero también aceptó la presidencia por las mismas razones que le animaron a ser miembro de la asociación durante un larguísimo periodo de tiempo, porque encontró en el seno de esta y en el desarrollo de sus actividades, y también en las del Comité Marítimo Internacional, la satisfacción plena de sus inquietudes personales y profesionales como mercantilistas. En una ponencia que debo citar del profesor Manuel Olivencia, otro de sus queridos y admirados amigos, se ilustra con detalle la influencia que los trabajos de la asociación habían logrado en aquel entonces, en el año 1999, en la reforma del ordenamiento español. Esa ponencia del profesor Olivencia, minuciosa, brillante,
fue redactada con ocasión del congreso que conmemoraba en 1999 los 50 años de existencia de la asociación. Y también detallaba el sustancial cumplimiento que ya entonces se había producido de los fines asociativos durante ese largo periodo. Cualesquiera que fueran las actividades y méritos de Fernando Sánchez Calero en interés de la asociación, ésta se los compensó sobradamente. Para ilustrar esta afirmación me limitaré a destacar algunos momentos especialmente significativos. En el comedor de su casa ocupa un lugar destacado, sigue ocupando un lugar destacado, una placa fechada el 10 de enero de 1999, firmada por la Asociación Española de Derecho Marítimo, rama del Comité Marítimo Internacional, destacando en la placa que en el 50 aniversario de la fundación de la asociación se había acordado designar a don Fernando Sánchez Calero miembro de honor en reconocimiento y gratitud de su gran labor, aportación intelectual y permanente dedicación al derecho marítimo y a los objetivos fundacionales. Termino con la segunda referencia, y es obligada. El 14 de julio de 2011, la asociación organizó en el Colegio de Abogados de Madrid un acto in memoriam de Fernando Sánchez Calero. De la celebración y desarrollo de ese acto ha dejado constancia el profesor Arroyo, entonces su presidente, como he dicho, en el Anuario de Derecho Marítimo. Fue el penúltimo encuentro entre Fernando Sánchez Calero y la asociación. En esta nueva ocasión, en la que la asociación ha querido honrar la memoria de su asociado y presidente Fernando Sánchez Calero, confío haber cumplido la encomienda recibida del presidente Albors y no haber agotado la paciencia de todos ustedes. La larga relación de Fernando Sánchez Calero con el derecho marítimo fue, en realidad, una continuada pertenencia a la Asociación Española de Derecho Marítimo, que le colmó de satisfacción. Tenía motivos, como creo haber expuesto, para sentirse satisfecho, como los tenemos en este momento sus familiares y amigos, porque este acto evidencia el acierto de Fernando Sánchez Calero al vincular su vida, su esfuerzo y sus ilusiones con la actividad de la asociación. Gracias de todo corazón y gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Juan. Creo que efectivamente es difícil entender el derecho marítimo de este pasado siglo XX en España sin la aportación de tu padre, Fernando Sánchez Calero. Creo que todo está traspasado por su intervención y por su autoría, no solo el transporte, sino también el seguro. Y creo que la jurisprudencia refleja también mucho de sus pensamientos y de sus formas de entender las instituciones y de resolver los problemas. Muchas gracias, Juan, insisto. Es un placer y un privilegio escucharte. Y ahora, Miguel Almazán va a intervenir en representación del Colegio Notarial y nos va a ofrecer algunas ideas sobre los expedientes de derecho marítimo que actualmente tienen los notarios encomendados de acuerdo con la Ley de Navegación. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes, señora decana, señor presidente. En primer lugar, bueno, ya lo ha dicho nuestra vicedecana, pero en representación del decano, ¿verdad?, que disculpa su asistencia por, como ha explicado, y especialmente lo recuerda al profesor Sánchez Calero, ¿verdad? Bueno, en puro contraste con lo que ha sido la vida del profesor Fernando Sánchez Calero, los notarios empezamos un idilio con el derecho marítimo, puesto que con motivo, como sabemos todos, de la publicación de la Ley de Navegación Marítima en julio del año pasado, ¿verdad?, han entrado estas dos esferas que estaban cada una por su lado, pues se han convertido en dos esferas secantes y tienen una zona común en la que entramos los notarios con los expedientes regulados en la Ley de Navegación Marítima en contacto con la realidad del derecho marítimo, y esperemos que sea tan fructífera como la del profesor Fernando Sánchez Calero que ahora iniciamos. Bien, estos expedientes, la intervención va a ser muy breve porque quisiera poner unas pinceladas simplemente de la realidad actual. Lleva un año y pico de vigencia. Tengo noticias de que algunos expedientes ya han sido puestos en vigor, otros sin embargo no. Podemos, recordando los que tenemos, la protesta, no tengo noticias de que se haya utilizado por los notarios la protesta de mar, tampoco la liquidación de la avería gruesa,
y no tengo noticia de la depósito y venta de mercancías alteradas. Sí de algún expediente de sustracción, extravío o destrucción del conocimiento de embarque, que quizá por ser el expediente más clásico ya regulado en el Código de Comercio y en la ley de cambiaria y del cheque, pues es quizá el que ha planteado menos problemas desde un punto de vista técnico y efectivamente ha salido, las noticias que tengo es que se ha resuelto con éxito. Distinto ha sido quizá el que sea, o creo que es más interesante para el mundo del derecho marítimo, que es el del depósito y venta de mercancías y equipajes, por falta de pago del flete o por no presentarse a retirar las mercancías o por haber terminado abruptamente el viaje. Bien, hay una serie de dificultades que, bueno, relataré algunas de las que he tenido noticia. Pero quizá me gustaría resaltar como cosa o como punto general la diferencia que existe o que he percibido en tono general de la actuación de los notarios y de los jueces que tenían encomendadas con anterioridad este tipo de actuaciones. Claro, hay una diferencia muy clara entre la actuación del notario y la del juez, y es que el juez, pues como recoge la Constitución, es uno de los tres poderes del Estado, así está contemplado en la Constitución, y en ello se basa pues la diferenciación de poderes del Estado de Derecho. Los notarios, naturalmente, que no aparecemos en la Constitución, aparece, eso sí, el instrumento público por la importancia que tiene para encomendar la competencia de su regulación al Estado, pero lógicamente ya es una diferencia abismal, ¿no? De ello se deriva también, o hay una diferencia enorme de la responsabilidad, que la del juez, pues como órgano del Estado, pues tiene una responsabilidad del Estado, la del notario es una responsabilidad personal y responde de sus actuaciones con su propio patrimonio. Es una diferencia también muy, muy importante en la materia. Y por otro lado, hay otra diferencia muy importante en la forma de actuación, que es que en los procesos civiles, en los que antes se debatían estas cuestiones, se impulsan a instancia de parte, es decir, que si una de las partes no comparece, pues se atiende, se le da la razón a la que ha comparecido y santas Pascuas. El notario, institucionalmente y reglamentariamente, debe velar por ambas partes, lo cual significa que aunque la otra parte contra la que se trata de utilizar este expediente no comparezca, el notario no va a actuar, no va a dejar de velar por él, sino que va a ocuparse de sus derechos y puede, aunque no comparezca, podría dar por terminado un expediente o podría no hacer caso de la instancia o de la rogación que ha recibido. Entonces, en cuanto al de depósito y venta, señalaré algunos de los puntos o de algunas noticias que he tenido por las que no ha funcionado. En unas ocasiones se ha tratado más bien que de un expediente propiamente dicho de depósito y venta, ha sido simplemente un requerimiento de pago normal en el que se acompañaba de una amenaza o un anuncio de que si no se procedía al pago se incoaría el expediente de depósito y venta, pero sin que fuese propiamente ese caso pues de ejecución de ese expediente. En otros simplemente no se han dado los supuestos del artículo 512 y siguientes, o bien porque, por ejemplo, se había pagado el flete y las mercancías estaban en poder del destinatario y lo que se pretendía era cobrar el precio de las propias mercancías que nos habían abonado en destino, con lo cual pues no encaja exactamente en el supuesto de hecho, ¿no? En otros casos se trataba de casos en que el porteador tenía un derecho de retención, pero no, como dice la ley, un derecho de depósito y venta. Otras dificultades pueden derivarse de que las mercancías están en contenedores y resulta que están depositados. Claro, la ley es muy sencilla, pero resulta que en la práctica o en la realidad un contenedor estaba en un puerto, el otro en unos almacenes del interior de la provincia y en otros, es decir, en distintos puntos, con lo cual ya entra en conflicto la competencia, si hay que proceder al depósito y venta,
pues si se hace mediante pública subasta, pues son distintos notarios los competentes para actuar en un caso u otro. Es decir, que hay muchos flecos y muchas cosas que pues no están claras. Es cierto que además esta ley sabemos que aunque su gestación ha sido muy larga, sin embargo, concretamente el punto de los expedientes marítimos se introdujo un poco a contrapelo, a última hora, sin la meditación suficiente y, por lo tanto, adolece de una serie de deficiencias técnicas que convendría suplir. Todas esas circunstancias nos hacen que, como yo me gustaría, ¿verdad?, que sacar, digamos, alguna utilidad práctica, ¿verdad?, a esta reunión, manifestar la voluntad del notariado de que estos expedientes funcionen. Quizá el primer problema que tenemos es que no sabemos los notarios exactamente las dificultades, o tenemos ciertas noticias, pero convendría que hiciésemos un acopio por ambas partes, por los prácticos del derecho marítimo y por parte de los notarios, un acopio de información de aquellos problemas que en la práctica se están planteando en la puesta en funcionamiento de estos expedientes. Por ello, quizá me atrevería a proponer, y hablándolo con el decano, ¿verdad?, pues le parece una propuesta interesante, que de alguna manera entre la asociación y el notariado buscásemos alguna fórmula. Genéricamente puede ser lo que hoy día se llama un observatorio, un centro de recepción de información, reuniones periódicas, es decir, de alguna manera buscar alguna vía de que se pudiera canalizar toda la información, primero acopio de información y luego en base a eso pues alguna posibilidad de que se pueda traducirse eso en unificación de criterios, en búsqueda de soluciones, incluso diría en propuestas, yendo ya muy lejos, ¿verdad?, propuestas legislativas para poder llegar al buen fin que se pretende con estos expedientes. Y bien, pues nada más, eso es lo que dejo ahí encima de la mesa y ya está. Muchas gracias, Miguel. Bueno, creo que la propuesta es muy interesante. Creo que esto forma parte de la patología del derecho marítimo, que es importante también procesarla para intentar resolverla. Antes los expedientes de jurisdicción voluntaria quedaban en manos de los tribunales y había posibilidad de acceder a ellos de alguna forma, pero ahora a través del notariado es más difícil. Por lo tanto, la propuesta nos parece muy interesante. Creo que la asociación tiene ahora la posibilidad de intentar recopilar experiencias. Evidentemente va a ser difícil y no todas van a ser fácilmente declarables, pero en la medida de lo posible trataremos de acopiar experiencias y de constituir ese observatorio, que puede ser sin duda alguna muy útil tanto para los prácticos y operadores del derecho desde el punto de vista de conflicto como para los notarios que tienen que intervenir en resolverlos. Muchas gracias, decana, por su hospitalidad y bueno, ya simplemente quería despediros recordando, creo que debo recordar aquí que el próximo día 12 de diciembre se presenta en Madrid la publicación póstuma de nuestro querido expresidente José Luis Goñi Echevers en el Colegio de Abogados, en el Salón de Acto. Creo que es una buena oportunidad para que todos los que podamos acudamos a ese acto entrañable seguro. La figura de José Luis Goñi fue muy importante, presidió esta asociación durante muchos años y yo creo que tiene todo nuestro reconocimiento. Os animo a que acudáis. Nada más, que paséis todos unas buenas Navidades, que disfrutéis mucho con vuestras familias y nos vemos pronto el año que viene. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se levanta la sesión. Veo que nadie se mueve. Creo que hay una copa ahora, ¿eh? Sí, pero hay que pulir, hay
que No, pulir. pero eso, lo que has propuesto es fundamental, ¿eh? Hay que pulir, hay que